Hola amigos de La Sombra del Miedo, soy Marcos Sombra. Hoy les traigo la historia de Lucía, una seguidora del canal, que les pondrá los pelos de punta. Se trata de un relato que nos recuerda que a veces la curiosidad nos puede llevar a lugares oscuros y aterradores. Esta es la experiencia de Lucía, quien se aventuró en un lugar conocido por sus misterios y leyendas, a la Casa de la Risa en Buenos Aires. Hola a todos, soy Lucía y hoy escribo a La Sombra del Miedo porque quiero compartir con ustedes una experiencia que me heló el alma. Una noche que viví en Buenos Aires y que, hasta el día de hoy, me sigue provocando escalofríos. Les voy a hablar de un lugar conocido como la Casa de la Risa y quiero que sepan que no es solo una historia de terror que encontré en internet. Esto es algo que me pasó a mí y a mis amigos. Y es un recordatorio de que a veces la curiosidad puede ser un arma de doble filo, que nos lleva a lugares muy oscuros. Así que prepárense, apaguen las luces si se atreven y escuchen con atención, porque lo que están a punto de oír es completamente real. Todo comenzó en una noche de invierno, de esas que el frío de Buenos Aires se te mete hasta los huesos. Estábamos en el barrio de San Telmo. Mis amigos Javier, Martina, Tomás y yo habíamos pasado la tarde en un café, riendo, charlando, poniéndonos al día. El ambiente era cálido, acogedor, todo lo contrario a lo que nos esperaría más tarde. Cuando el café se acabó y la noche se hizo más profunda, la conversación derivó hacia los mitos y leyendas urbanas de la ciudad. Y fue Javier quien mencionó el nombre, la Casa de la Risa. Al principio, era solo una anécdota más, una de esas historias que se cuentan para asustar, pero esa noche, la idea se aferró a nosotros. Todos en nuestro círculo habíamos oído hablar de esa casona abandonada en las afueras del barrio, un lugar del que se decía que estaba maldito, embrujado. Se contaban historias de una familia que había vivido allí, practicantes de algún tipo de culto oscuro, y que sus risas macabras aún resonaban entre las paredes. No éramos para nada un grupo de cazafantasmas, ni buscadores de emociones fuertes. Éramos simplemente 4 amigos, sentados en un café, con la curiosidad picándonos como un mosquito en la oscuridad. La idea, que empezó como una broma, empezó a tomar forma. ¿Y si íbamos? ¿Y si veíamos por nosotros mismos si los rumores eran ciertos? En lugar de terminar la noche en un bar, como cualquier otro sábado, decidimos hacer algo diferente, algo que no olvidaríamos. Con una mezcla de nerviosismo y excitación, tomamos nuestras cosas. Cada uno sacó la linterna de su celular, un faro de luz tembloroso, contra la oscuridad que nos esperaba. Y así, con un ligero escalofrío recorriendo nuestras espinas, nos dirigimos hacia la casa. Sentíamos que estábamos a punto de desenterrar un secreto que la ciudad había intentado mantener oculto. Caminamos por las calles empedradas de San Telmo, que a esa hora de la noche parecían susurrar historias antiguas. A medida que nos alejábamos del centro bullicioso, el silencio se hacía más denso. Finalmente, la vimos. Al final de una calle mal iluminada, se alzaba imponente y sombría. La Casa de la Risa era más grande de lo que había imaginado. Una vieja casona de 2 pisos, con la pintura descascarada y cubierta, casi por completo, por una hiedra salvaje que parecía querer devorarla. Las ventanas eran como ojos vacíos y oscuros, cubiertos de una gruesa capa de polvo que impedía ver el interior. Parecía sacada de una película de terror. La luna llena se asomaba tímidamente entre las nubes, proyectando sombras alargadas y caprichosas que bailaban sobre la fachada. Nos quedamos parados un momento, en silencio, simplemente observándola. La excitación inicial empezaba a mezclarse con una dosis considerable de miedo. Javier, siempre el más valiente, o quizás el más imprudente, se acercó a la puerta principal. Era una puerta de madera maciza, robusta, con un llamador de hierro oxidado en forma de cabeza de león. Intentó girar el pomo, pero estaba atascado. Empujó suavemente, y para nuestra sorpresa, la puerta cedió con un chirrido lento y ominoso
que resonó en el silencio de la noche como un gemido. Fue un sonido que nos erizó la piel a todos. Una bocanada de aire viciado y frío salió del interior. Un aliento helado con olor a polvo, a humedad y a algo más. Algo orgánico y en descomposición, como flores muertas. El interior era una oscuridad total, impenetrable. Encendimos nuestras linternas y los haces de luz cortaron las tinieblas, revelando un gran vestíbulo. Lo primero que vimos fueron muebles, muchos muebles, todos cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había amarilleado. Parecían figuras fantasmales, una audiencia silenciosa que aguardaba nuestro ingreso. A pesar del miedo, la curiosidad pudo más uno a uno. Cruzamos el umbral. Una vez dentro, la sensación de opresión fue inmediata. En el aire era denso, pesado, difícil de respirar. El silencio era casi absoluto, solo roto por el sonido de nuestros propios pasos sobre el suelo de madera que crujía bajo nuestros pies. Martina, que es bastante sensible a las energías, se abrazó a sí misma y susurró que el lugar se sentía. Triste, exploramos la planta baja con cautela. Las habitaciones estaban llenas de esos muebles fantasmagóricos. Había un piano de cola en una esquina del salón principal, cubierto también por una sábana, y a pesar de la capa de polvo, se podía adivinar su antigua majestuosidad. Nos movíamos en grupo, pegados unos a otros, barriendo el entorno con nuestras linternas. Y entonces lo escuchamos por primera vez. Fue un sonido bajo, casi imperceptible. Una risita. No era una risa alegre, ni mucho menos. Era una risa infantil, pero distorsionada, como si proviniera de una vieja grabación o de muy muy lejos. Nos detuvimos en seco, nos miramos entre nosotros, con los ojos muy abiertos. ¿Oyeron eso?, preguntó Tomás en un susurro. Todos asentimos. Javier, intentando mantener la compostura, dijo que probablemente era el viento o algún animal, pero ninguno de nosotros le creyó. El sonido no se repitió de inmediato, así que, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora, decidimos seguir adelante. Subimos por una imponente escalera de caracol que crujía peligrosamente con cada paso. En el rellano del segundo piso, encontramos un pasillo largo y estrecho, con varias puertas a cada lado. Fue aquí donde las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Mientras avanzábamos, la risa volvió. Esta vez más clara, más cercana, y no era una sola. Eran varias risas superpuestas, ecos que parecían rebotar en las paredes, burlándose de nosotros. Eran risas frías, sin alegría, que te calaban hasta los huesos. En ese momento de tensión, nos dimos cuenta de que Tomás no estaba con nosotros. Se había quedado atrás. Lo llamamos en voz baja. «Tomás, ¿dónde estás?». No hubo respuesta, solo el eco de nuestras voces y esas malditas risas de fondo. A la preocupación se convirtió en pánico. Decidí volver sobre mis pasos para buscarlo, mientras Javier y Martina me esperaban al principio del pasillo. Caminé unos metros, llamándolo de nuevo. Tomás en silencio al girar en una esquina para volver hacia el vestíbulo donde lo habíamos visto por última vez. Lo vi, o, mejor dicho, vi una sombra, una silueta oscura y alta que se movió a una velocidad antinatural al final del corredor y desapareció en una de las habitaciones. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Era Tomás? No, era demasiado alta, demasiado delgada. ¿O era algo más? El miedo me paralizó por un segundo, pero la preocupación por mi amigo era mayor. Corrí hacia la habitación donde había desaparecido la sombra. Encontré a Tomás. Estaba de pie en medio de una habitación infantil, casi vacía, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared. Estaba pálido como un fantasma y temblaba de pies a cabeza. Lo sacudí por los hombros. «Tomás, Tomás, reacciona». «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Tardó unos segundos en volver en sí. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi en ellos un terror puro. «¿La vi?», susurró con la voz entrecortada. «¿Ambi?
a una mujer. En la ventana le temblaba tanto la mano que apenas podía apuntar. Miré hacia la ventana que indicaba. Estaba sucia y rota, pero no vi a nadie. Estaba ahí parada, continuó, con un vestido blanco, antiguo, y me sonreía, pero no era una sonrisa normal. Era horrible. Justo en ese momento, las risas que habíamos estado escuchando se intensificaron. Ya no eran susurros lejanos, ahora sonaban como si estuvieran en la misma habitación con nosotros. Rodeándonos, eran agudas, histéricas, llenas de malicia. Y entonces pasaban las luces de nuestras linternas, las de los 4 celulares, empezaron a parpadear al unísono, como en una película de terror de bajo presupuesto. Se encendían y se apagaban, dejándonos en una oscuridad intermitente, creando un efecto estroboscópico que hacía que las sombras de la habitación bailaran de forma grotesca. Ese fue nuestro límite. «¿Tenemos que salir de aquí? Ahora», gritó Javier. Corrimos como si el diablo nos pisara los talones. Bajamos la escalera de 2 en 2, tropezando en la oscuridad. El pánico era total. Podíamos sentir una presencia detrás de nosotros, una frialdad que no era solo la del ambiente. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado y nos estuviera empujando, persiguiendo. Las risas se convirtieron en gritos agudos y desgarradores, y luego en un coro de lamentos que parecían salir de las propias paredes. Cuando finalmente llegamos a la puerta principal, esta se cerró de golpe, justo delante de nuestras narices, con un estruendo que hizo temblar toda la casa. Estábamos atrapados. La desesperación se apoderó de nosotros. Empezamos a golpear y empujar la puerta con todas nuestras fuerzas, gritando. Podíamos sentir que lo que fuera que habitaba esa casa estaba justo detrás de nosotros. No lo veíamos, pero sentíamos su aliento helado en la nuca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la vieja madera cedió con un crujido y la puerta se abrió lo suficiente como para que pudiéramos escurrirnos. Salimos despedidos a la calle, caímos al suelo y no nos detuvimos. Corrimos sin mirar atrás, sin decir una palabra, hasta que los pulmones nos ardieron y las luces de la civilización nos acogieron de nuevo. Nos detuvimos varias manzanas después, bajo la luz tranquilizadora de una farola, jadeando, sudando a pesar del frío. Nos miramos unos a otros, buscando en los rostros de los demás una explicación lógica, algo que nos dijera que todo había sido producto de nuestra imaginación, pero sabíamos que no era así. Lo que vivimos esa noche fue real y fue aterrador. Aún hoy, no tengo una explicación lógica para lo que sucedió en la casa de la risa. He investigado un poco. Las leyendas dicen que la familia que vivía allí, a principios del siglo XX, practicaba espiritismo y que, en una sesión que salió mal, abrieron una puerta que nunca pudieron cerrar. Se dice que las almas de los padres y sus hijos, atrapadas en un bucle de locura y sufrimiento, todavía rondan la casa. Algunos dicen que fue una histeria colectiva, el poder de la sugestión, pero yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Vi esa sombra, escuché esas risas inhumanas y sentí ese terror primordial que te dice que estás en presencia de algo que no pertenece a este mundo. Esa experiencia me cambió, me hizo reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión, sobre las fuerzas que existen en la penumbra, más allá de lo que la ciencia puede explicar. Me hizo respetar lo desconocido, así que, si alguna vez te encuentras en Buenos Aires y escuchas hablar de la Casa de la Risa, si sientes la tentación de explorar sus oscuros pasillos, piénsalo 2 veces. A veces, la curiosidad no solo mata al gato, a veces te muestra horrores que te acompañarán por el resto de tu vida. Ten cuidado, porque algunas puertas es mejor no abrirlas, y algunas risas ocultan secretos que es mejor no descubrir jamás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Sé que es algo difícil de creer, pero necesitaba compartirlo. Si te ha gustado este relato, o si te ha hecho sentir al menos un escalofrío, te agradecería mucho que le dieras like al video y te suscribieras al canal para más historias
¿Creen en los fantasmas? Y la pregunta del millón: ¿se atreverían a visitar la casa de la risa? Déjenme sus respuestas y sus propias historias en los comentarios. Me encantará leerlos. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.